Arquímedes Pucho, ¿no? Que en paz descanse. Nadie para llevar el cajón de Arquímedes en su entierro. Evidentemente no tenía amigos, pero algo sí de dinero que nunca apareció y que habrá utilizado, como decía él, para que lo traten bien dentro de la cárcel. ¿Qué decía Arquímedes? Bueno, tenía el sueño, lógicamente, de instalarse en lo que era San Isidro, ¿no? En el corazón de San Isidro, en la calle Martín y Omar. Ahí tenían la casa donde instaló, como él decía, la industria sin chimeneas, ¿no? Donde no hacía falta trabajar, sino secuestrar. Bueno, ¿quién era Arquímedes? Arquímedes Puccio, vinculado con la AAA, lógicamente de ahí se sospecha que tenía nexos con lo que era la policía, servicio de inteligencia, y esas era una pata que, bueno, que nunca apareció, pero un elemento clave para la banda que sabía muy bien hasta dónde actuar y hasta dónde dar un paso al costado y liberar a los secuestrados. Tuvo 5 hijos con Epifanía Calvo, ¿no? Qué personaje que nunca se pudo probar que supiera, al igual que sus hijas. ¿Sabían o no sabían las mujeres de la familia Pucho acerca de estos secuestros? Bueno, la justicia no pudo probarlo. Imposible. Bueno, Alejandro, el más conocido, el rugbyer, Pumita, una leyenda. Lo visitaban incluso algunos amigos dentro de la cárcel, convencido de que era inocente y no sabía nada. Finalmente, la justicia pudo probar que sí sabía y sabía todo, y muy bien, porque incluso había entregado a algunos amigos. Silvia, Daniel, alias Maguila, lo conocen más por Maguila, que también era parte de la banda de secuestradores protagonista. Guillermo y Adriana, ellos más desligados. Guillermo incluso después viajó a Nueva Zelanda. Nunca se pudo probar que tuviera conocimiento o nexo. En diciembre del 95, condenado a reclusión perpetua por los secuestros de Aulet Naum Manukian, todos ellos asesinados, y de Bollini de Prado, la única mujer, esta señora que estaba secuestrada, y cuando caen los Pucho, bueno, logran liberarla después de permanecer 32 días cautivo en la casa de los Pucho. Muere finalmente el 4 de mayo de 2013 en General Pico La Pampa por una ACV, y como les decía, nadie reclamó los restos de Arquímedes y no había, de las manijas del cajón, no había manos suficientes para llevarlo, tuvieron que hacerlo los empleados del cementerio. Pasamos a la próxima, que tiene que ver lógicamente con Alejandro, el rugbyer, el más conocido, wing del Casi y de los Pumas. Bueno, un verdadero talento. De no haber sido por su padre que lo convenció de hacer estos secuestros, seguramente hubiese terminado jugando en los Pumas y hubiese sido leyenda. Estudió psicología, actuó como entregador en el secuestro de su amigo Manukian. Sabemos, ahora vamos a ver uno por uno cómo eran los secuestros y a quiénes secuestraban, pero toda gente de alta clase, empresarios de mucho dinero. Tuvo reclusión perpetua también y salió en libertad en 2007, y en 2008 murió. ¿Se acuerdan? Tuvo un intento de suicidio, bueno, un episodio de la vida real impactante, pero bien recreado tanto en la serie como en la película, donde en pleno tribunales se tira en el patio central. Un intento de suicidio, lógicamente. Tiene la desgracia de sobrevivir y finalmente padeció muchas secuelas en su cuerpo y por eso termina muriendo. Daniel Maguila, el hermano de Alejandro, bueno, otra de las ovejas negras de esta familia, que para Arquímedes eran su verdadero orgullo. Jugador del Casi también, era rugbyer, estuvo preso 2 años y medio hasta 1988 y fue liberado, ¿por qué? Por el tiempo transcurrido sin recibir sentencia. Salió libre, pero en el 99, como pasa en la justicia, recibió una pena de 13 años de cárcel por el secuestro de Bollini de Prado, una condena que jamás cumplió. ¿Por qué? Porque permaneció prófugo en Nueva Zelanda y Brasil. Este es el que cayó en 2019 en Brasil por tener un documento, un pasaporte falso, lo cual hace reavivar el tema, bueno, un poco en paralelo con el estreno tanto de la serie como de la película. No, y además, paradero desconocido. Diego, secuestros de gente conocida. Digo, secuestraban amigos, hijos de amigos, compañeros de radio. Unos hijos de puta del padre hasta el último. Pero sí, de lo peor, Sí. haber entregado amigos, haber transado con gente del afecto, de la confianza, es de lo peor.
de lo Total. peor que podamos imaginar, por más que lo quieran argumentar. Bueno, Un justificar. excelente ejemplo de el famoso las apariencias engañan. Ay, por Dios. Era una familia tradicional dedicaban de San Isidro. Justamente Sin embargo, a eso. fíjate vos que tenían gente secuestrada, Conocidos, conocidos, confianza. digamos, Que se dedicaban Lo máximo justamente de la a la crueldad. apariencia. Es lo que vos decís. Ellos se dedicaban, a ver, en San Isidro es una leyenda, la casa está intacta. Sí. Nadie No se la quiere anima a nadie, acercarse claro. Después les siquiera. voy a contar ¿Sabés qué hasta pasó lo que con hacían esa con la casa. alfalfa? ¿Sí? Ponían fardos de alfalfa y detrás un ventilador para que con el ventilador el aroma de la alfalfa hiciera creer como que estaban en el medio del campo. Claro, Porque exactamente. estaban digamos, en el círculo con posibilidad que allanaran y buscaran por ahí alguno de los secuestrados. Sí, quizá ahora tengamos algunas imágenes de dentro de la casa, podríamos buscarlo, están, algunas imágenes se filtraron, aunque la casa sigue a nombre de Epifanía, la Ah. mujer de Arquímedes, y se alquila. Bueno, Sí. una misteriosa persona es la que Todas alquila las la mujeres casa, se cambiaron los pero con una apellidos. cláusula de confidencia y está prohibido sacar fotos y obviamente grabar videos Qué oscuro. dentro de la Epifanías- casa del horror. Diego, ¿Epifanía sigue viva? Epifanía sigue viva. Sí, y la- Epifanía sigue viva. Una de sus hijas, si no me equivoco, Adriana, sigue viviendo en San Isidro y de hecho trabaja en una casa. ¿Pero no se cambió el vinculada a la apellido? náutica. ¿No se cambió el apellido? Y Se se cambiaron cambió a el Calvo, apellido. se pusieron el Sí, apellido de la madre. Se Claro, cambió el porque apellido, lógicamente. no el podés apellido ser- Puccio es Muy Un fuerte. apellido. más que mala palabra, no es Ahora, palabra, Olvídate. es un apellido. Bueno, a mí lo que me suena impresionó en su inevitablemente así. momento, cuando yo era chica, es lo que decía Cari, las apariencias. Había gente todavía en el Club Atlético San Isidro, reconocido club, Sí. justo a pocas cuadras de la casa de Martiño Mar de ellos, pleno San Isidro. O sea, No, además. Sí, sí. de la- yo quiero- no del centro, pero que había todavía gente adentro del casi que por lo bajo les creía. Ah, Esto no puede ser. claro, Que no bueno, querés por eso la creer, ¿eh? misión, Claro, Bueno. es esto que dice No Débora. querés creer, semejante espanto, no lo Claro. querés creer. Claro, pero Bueno, al bueno, principio costó lo- un montón. Lo más Qué horror. distintivo de todo esto es que un loco que pueda llegar a cometer semejantes aberraciones puede haber. Pero una familia. Es que no que eres un todos loco, estén en Lucas. No, bueno, un Ahí psicópata, sos un un asesino. enfermo, sí. Pero digo, toda una familia involucrada con la misma patología no debe ser común en el mundo. Debe haber, por supuesto, casos, ¿no? Bueno, pero Arrastrar a tus hijos también al delito. hijos de ese matrimonio, digamos, o de ese padre, bueno, son fruto de eso, Son ¿no? fruto de El eso. árbol no cae tan, el fruto no cae tan lejos del árbol, dicen. Dale, La continúa. mujer de amigo. Arquímedes, la madre de estos chicos, fue investigada por la justicia junto a una de sus hijas, porque estaban en la casa, pero la justicia no pudo probar que ellas verdaderamente supieran acerca de esto, o sea, que mínimamente fueran cómplices, por eso fueron puestas en libertad y hoy están circulando, mientras lógicamente los familiares de las víctimas al día de hoy tienen que sufrir esto porque es remover un poco esa tragedia. Bueno, el cuarto, había más integrantes, había 4 más, pero vamos a este que es el más importante y después nos metemos en los secuestros. Guillermo Fernández Laborda era la mano derecha de Arquímedes. Con él hizo un pacto de silencio en la esquina de la casa donde Arquímedes, a modo de pantalla, tenía una roticería para los vecinos, los atendía muy bien, dicen que cocinaba muy bien, no así a los secuestrados, ¿no? Que les daba un arroz con pollo pésimo al arroz pasado. Bueno, ahí hicieron el pacto de silencio en la esquina, acá no se dice nada, hasta que, ya lo vamos a ver en la caída, claro, repartieron mal el botín y Arquímedes se quedó con lo que no se tenía que quedar y a partir de ahí Fernández Laborda lo manda al frente. Bueno, confesó haber asesinado a Manuquian y a Nahum y por eso fue sentenciado a prisión perpetua y tras salir libre cayó otra vez por estafa. Vive en Devoto, pero no en el lindo barrio donde vivo yo, sino adentro de la cárcel, de donde nunca debería haber salido. Bueno, los secuestros. Ricardo Manuquian, hijo del dueño, todos, obviamente hijos de empresarios o empresarios ellos, hijos de dueños de supermercados, en este caso del reconocido Tanti, asesinado con 3 disparos en la cabeza y su cuerpo arrojado al río cerca de Escobar. Era amigo de Alejandro, este no es un dato menor, para entender cómo funcionaba la banda, y la familia había pagado $500.000 de rescate. $500.000 de rescate, y ya vamos a contar qué pasó con el botín. Este dato, era amigo de Alejandro, ¿no?
En el caso de Manukyan, había hecho un curso en los Estados Unidos antisecuestro. Pensemos, plenos años 70, la triple actuando, Montoneros actuando, los secuestros eran moneda corriente y lo habían mandado, sabiendo la cantidad de dinero que tenía, a hacer un curso antisecuestros en Estados Unidos. Claro, la policía se preguntaba cómo hicieron para secuestrarlo si sabía muy bien, tenía un BMW que para la época era un auto poderosísimo, cómo no evadió este secuestro a plena luz La del confianza. día, sobre Avenida del Libertador. Confianza. ¿Por qué? ¿Quién estaba y le hizo señas para que pare? Alejandro Claro. Pucho. El flamante Puma, y cómo no le iba a parar al ídolo del Casi, al ídolo del Increíble. equipo, y Qué frenó, y cuando frenó aparecieron su padre, Fernández Laborda, y se lo llevaron, y ahí empezaba, lógicamente, el secuestro. Lo pusieron en una bañadera, lo taparon con diarios, imagínense la situación, bien la recrea la ficción, Sí. de hacer las necesidades ahí. Las mínimas. Acá está la bañadera, mira, justo que la Ah, mencioné. qué la producción impresionante, impecable. Bueno, tenía un almohadón, pero ahí estaba, como decía Luis, fardos, ¿no? Sabiendo, para sabiendo simular todo el tiempo que lo iban a asesinar porque había Conocía. reconocido Claro. Claro. a uno quien de era ellos. su secuestrador, entonces por una cuestión ya consecuente, dejarlo en libertad era firmar. La confianza fue su condena. Paró por confianza y justamente a raíz de Claro. conocer y confianza lo terminó Bueno, y terminando la sin muerte. ningún tipo de código, de todas maneras cobran el rescate. ¿Y qué hacían? Con un sistema de postas, ¿no? Iban dejando postas en distintos lugares. La familia iba, lógicamente, para cerciorarse de que la policía no estuviera enterada. Lógicamente que tenía, la banda Pucho tenía fuentes dentro de la policía que le indicaba muy bien cuándo habían sido delatados, cuándo la familia se había comunicado o no con las autoridades, y el que llamaba era el propio Arquímedes, que tenía una sangre fría, como bien se veía ahí en la nota con Facundo Pastor, una sangre fría para hablar y para negociar, que lógicamente pónganse en el lugar de las familias que al día de hoy siguen penando y, bueno, hay que decirlo, festejaron la muerte No. de estos seres siniestros Sí, sí. que mataron a jóvenes, porque en el caso de Manukyan tenía apenas 24 años, Qué recién horror. casado, tenía hijos, una vida por delante, y sin embargo a los Puchos poco le importaba. Eduardo Aulet, ingeniero industrial, el segundo secuestro fue el 5 de mayo del 83. Fueron 2 años sangrientos en los que la banda Pucho hizo desastres. El caso de Aulet, jugaba al rugby, siempre venían de ahí, información privilegiada del propio Alejandro, que conocía a los propios y conocía a los rivales y sabía en los terceros tiempos quién tenía plata y quién no. Y a partir de eso los delataba. Club Pueyrredón Rugby, asesinado, esto es tremendo, asesinado en General Rodríguez. El entregador fue Gustavo Contepomi, ¿no? Contepomi también, bueno, un apellido asociado Sí. al rugby, al mundo del rugby, nada que ver con el periodista ni con el jugador. Este fue el entregador. La familia había pagado $150.000 de rescate, que hay que multiplicarlo a guita de hoy por 4. Entonces, hasta ahora llevamos como $1,500,000 de un botín que nunca apareció, y en el caso de Eduardo Aulet, cobraron el rescate y lo mataron igual. Y el cuerpo, la familia recién lo encontró 2 años después en General Rodríguez, en un descampado. Cuánta crueldad, Dios santo. No, bueno, Digo, Dios digo a la mío. producción que Epifanía se mudó, me dice la producción de Secretos Verdaderos, Epifanía a un departamento en la zona de San Telmo, y hay imágenes de Secretos que la encontró. Ah, creo que verdad. Sí, la sí, última sí. imagen. En la vereda creo que la habían encontrado. ella fueron los saliendo. únicos que encontraron el edificio, justamente, y además fue mostrado, no solo el edificio. Sí. Qué bárbaro. Mirá la situación en la que tenían que permanecer los secuestrados, ¿no? Todas paredes con diarios, casi a modo de una, lógicamente para que no reconozcan el día de mañana El lugar. el lugar, pero también como un modo de tortura psicológica, ¿no? Sí. Que tenían para someter a los secuestrados y que ni se les ocurriera. Ahora, Diego, el reaccionar. lugar en donde vivían los secuestrados, ¿estaba acustizado, aislado Sí, en la misma sonoramente? casa, abajo estaban, Era- en la casa. Para llegar al sótano vos Claro. entrabas, cruzabas un patio y bajabas 18 escalones, y ahí te encontrabas, vos decís, con un baño, no, te encontrabas con una bodega con 500 botellas de vino. Tenían una cava con 500 botellas de vino,
nunca te ibas a imaginar que atrás de eso estaba esta bañadera, fardos, como decía Luis, un ventilador para hacer ruido y también para mantener ¿Podía sometida a esta existir gente. la posibilidad de que esa mujer, Epifanía, y sus hijas cuesta no creerlo. supieran que ahí abajo había gente Bueno, esa será secuestrada? la eterna incógnita, ¿no? De Cuesta saber creer. si ellas sabían o no de la existencia de ese cautiverio, ¿no? De esas Claro. personas que Digo, tenían yo que estar- le pregunto algo a ustedes. En sus casas, ¿ustedes no tienen movimiento total de tu casa? Sí, por No hay supuesto. manera de que no sepas. No hay Claro. manera. No solo eso, ¿quién, digamos, preparaba la comida? Claro. Claro. La roticería, arroz con pollo. arroz con pollo. Ese Por era el eso te menú que le daban, que para las condiciones en las que estaban. Quizás puede ser Sí, que había hayan que estado agradecer. obligada, amenazada, lo que vos quieras. Protegida, pero... Sí. Pero, sí, pero, o sea, a ver, No. no podía ser que ni ella ni la hija no supieran. Bueno, en el caso de Eduardo Aulet, lo cual es más desesperante, no lo pusieron en la bañadera que veíamos recién, sino que lo encerraron en un placar con la desgracia, desgracia sobre desgracia, de que era claustrofóbico. Ah, Pobre hombre. Pónganse en la situación, bueno, por eso lo terminan matando, porque no lo podían Controlar. Los gritos, está bien que Calmar. estaba acustizado el lugar, el ventilador ayudaba, pero los gritos se ay, escuchaban Dios y santo. tomaron la decisión a sangre fría de matarlo. Mira, esta era la casa, ¿no? Que bien recrea también la ficción. Bueno, una casa con sillones ampulosos, bien de los 80, Chesterfield. arañas, había esculturas. Bueno, vos entrabas a la casa, iban los compañeritos de Alejandro Pucho, los amigos, ¿no? Sí. Porque era un adolescente de, 18 años tenía en ese momento, y entraban a la casa y jamás iban a imaginar Lo que que en los pasaba abajo. sótanos Aquí abajo. ocurrían los horrores que ocurrían. Estas fotos, bueno, lógicamente que son del allanamiento, y acá está el desorden, ¿no? En este lugar, bueno, acá vemos, ¿no? La clara señal de que es el sótano. Mira, acá está la La bodega. Sí. Era como una estantería, ¿no? Ajá. De vinos, y en este pequeño lugar, bueno, había un baño, en ese baño estaba la bañadera, y ahí era donde estaban encadenados. Ahora, estas personas que mataban, la única parte de la historia que nunca me quedó muy clara, ¿dónde los enterraban? No los enterraban. Los tiraban uno al lo río. tiraban al Tiraban al río, al otro en un descampado de General Rodríguez, y otros tuvieron la suerte de ser liberados. Diego, Ser liberados. Pero dada la desprolijidad, porque, a ver, Alejandro Pucho era un pibe que jugaba al rugby, No, no, entrenaba todo el día, no era una persona entrenada para secuestrar a nadie. claro. En algún punto la inteligencia justamente Falló. le fallaba y se terminaban delatando. En ese momento había que tomar la decisión. Era Arquímedes el que tomaba la decisión y muchas veces Fernández Laborda el que terminaba ejecutando por haber sido más cercano al manejo de armas. Te quería preguntar en qué distancia de tiempo se daban los secuestros. O sea, una vez que terminaba uno de los planes, ¿cuánto tiempo Mirá. tardaban en rearmar el otro y volver a dar el batacazo? Mira, el primer secuestro, el de Manuquian que repasamos recién, fue el 22 de julio del 82. A ese le sigue el de Eduardo Aulet, que fue menos de un año después, el 5 de mayo del 83. Y seguimos la línea, Emilio Naum, es el tercero, tengo la fecha exacta, 22 de junio del 84, casi uno por año, ¿no? Claro, Y porque ahora- con el botín, Casi exacta la metodología. claro, con el Ahora, botín que iban captando, claro, iban eso- viviendo, ¿no? Mi pregunta era, ¿qué hicieron con semejante botín? Lo gastaba. Bueno, hay respuestas, a ver, hay hipótesis Ajá. de qué hicieron. Una de las teorías es que ese dinero estaría en cuentas o invertido en campos en el Uruguay. Otra parte habría sido invertida en campos en San Luis. Pero claro, No, pero es pará, una también historia es no cierto, cerrada. también es cierto que para este tipo de movimientos, siempre cuentan, yo no tengo ni idea, chicos, imagínate, en mi vida cometí un delito, pero necesitas dinero para toda una Para la logística, inteligencia para la y- inteligencia claro. para poder realizar. Así que me imagino que una parte la destinarían a No, la y las inteligencia complicidades en, y los en áreas- silencios. en áreas policiales donde te pasaban Claro. la información, Todo qué se datos paga. llegaban, evidentemente eso es Mirá, O pago. sea, una Mirá parte la- sería eso y otra parte se la gastaría. ¿Querés ver lo frío que era Arquímedes Pucho? Creo que en este caso queda bien evidenciado. Emilio Naum, hasta acá, bueno, dueño de las tiendas McTaylor, una tienda de trajes Sí, conocida. muy reconocida de la época. Hasta acá era un secuestro más, digo, en la línea de los secuestros que tenían, que eran empresarios o hijos de empresarios. Se resistió al secuestro Libertador y Tagle. En Libertador y Tagle, a plena hora, a plena luz del día, le cruzan un auto y lo intentan secuestrar
siempre con el mismo pretexto, con un conocido de por medio. Frena el conocido, pero atrás venía la banda, obviamente armada. Y, no, en este caso era distinto. En este caso le pide a Arquímedes y su secuaz Fernández Laborda que lo lleve en el auto. Claro, dice, ¿cómo no lo voy a...? Lo para en el medio del camino Claro. y le hace dedo. Lo sube al auto y cuando lo sube al auto, cruza palabra y le dice, bueno, acá tenemos que resolver algo, vos quedate quieto y no hables, y saca el arma. Cuando saca el arma, pese a que lo conocía, claro, identificó la situación enseguida y reaccionó. Cuando reaccionó hubo un forcejeo y Fernández Laborda, el secuaz de Arquímedes, le tira y lo mata. Sí. ¿Qué pasa? Claro, era un crimen, bueno, queda como un intento de secuestro o un intento de robo. Tiempo después, a los meses, el propio Arquímedes llama a la mujer de Nahum para inventarle a la mujer que Nahum le debía plata a él. Que le había prestado un dinero, que le debía... O sea, no le salió bien el secuestro, no la ganó por el secuestro e Sí. inventó que le debía plata ¿La y cobró? se hizo como de $200.000, que la plata de hoy son como $600.000. Bueno, la caída, ¿no? Podemos pasar a la caída para entender, bueno, cómo termina esta banda en el barrio de Floresta, muy lejos de San Isidro, por este sistema de postas que tenían. Bueno, los encuentran. ¿Y qué fue? Ahí, bueno, los increpan. A ver, locuras como que Alejandro Puccio dijo que de ningún modo la policía podía ir a su casa porque él había puesto dinamita dentro. Bueno, manotazos de ahogado que lógicamente la policía no creyó y la banda terminó cayendo. Pasemos a la siguiente. ¿Qué fue de los Puccio, no? La teníamos recién. Este es el último secuestro. Mientras, Nelia Dieguito, te pregunto qué Pollini pasó de con la Prado. casa hoy, que dijiste antes que ibas a contar. ¿Qué pasa con la casa hoy? La casa fue alquilada varias veces, fue alquilada para un estudio de diseño, siempre bajo la cláusula de no sacar fotos, y la versión que hay es que esa casa seguiría a nombre de Epifanía Calvo, la viuda de Arquímedes Puccio, y la seguiría alquilando. ¿Qué fue de la vida del clan, no? Después de haber caído preso en el barrio de Floresta, a pesar de haber sido condenado en el caso de Arquímedes a reclusión perpetua más accesoria por tiempo indeterminado, fue beneficiado por el 2x1 y recuperó su libertad. Murió en La Pampa de un ACV, tenía 84 años y vivía en la casa de un pastor evangelista, como, bueno, siempre hablaba mucho de Dios, ¿no? Quizá buscaba allí el perdón. Inevitable saber, imposible saber dónde está hoy, ¿no? Si está arriba o abajo. Y Alejandro Puccio, el River, fue liberado en 1997, también beneficiado por el 2x1, y luego volvió a la cárcel porque el proceso no había sido el correcto. Bueno, estos vericuetos legales, tecnicismos. Murió en 2008 luego de varios intentos de suicidio, aquel célebre cuando se tiró por tribunales, y creo yo marcó la desesperación de un hijo, un célebre hijo, que un padre convirtió en un demonio secuestrador. Ay, Dios mío, qué Sí, horror. sí, seguro ese hecho también habló de los otros víctimas de ese señor Arquímedes, que eran sus hijos. Bueno, Porque vaya a saber bajo qué presión obligó, se me ocurre, o el hijo pensar que obligó a sus hijos a accionar de esa manera. Es realmente y una los historia convenció porque espantosa. era una mente siniestra. Bueno, el fin de la banda, 23 de agosto de 1985. Puccio, Laborda y Maguila detenidos, como les decía, en la esquina de Mariano Acosta y Bonifacio del Carril, en Floresta. Los secuestradores buscaban en ese momento dejar una prueba de vida, que era una carta con letras escritas con letras del diario Crónica, letras de molde del diario Crónica, para después pasar a las postas y cobrar el rescate. Bueno, no llegaron porque la policía los venía investigando, le había hecho escuchas, Qué espanto. y allí caen los Puccio después de haber hecho un descalabro.